Invitado Jonathan. A don Guillermo Santana, presidente ejecutivo de Incofer. Don Guillermo, buenos días. Cada vez más utilizado el tren, una necesidad que parecía que no estaba tan fuerte, cada día está creciendo y pues hay muchas expectativas de crecimiento. Cuéntenos usted sobre eso. Buenos días. Sí, correcto. Es una, yo creo que el público y los costarricenses, los ciudadanos del Valle Central y del Gran Área Metropolitana dicen todos los días que este es un medio de transporte que para ellos es muy válido, muy importante y que debe de ser revisado y debe de ser ampliado definitivamente para poder cumplir a más a cabalidad esas demandas de viajes de los costarricenses. Usted nos decía cuántos viajaban por año, don Guillermo, y sí, cuánto se cree a futuro. Con respecto a esto, yo creo que hay cifras bastante reveladoras con respecto al uso del ferrocarril. Déjeme empezar diciéndole que el servicio de ferrocarril empezó en el año 2005 y el crecimiento ha sido continuo desde ese momento. Es más, del 2010 al 2014, en 5 años, tuvimos un aumento en 3 veces el número de pasajeros. Pasamos de 1.2 millones de pasajeros a 3.6 millones de pasajeros el año pasado. Muy bien. Eso ha sido bastante significativo en muchas cosas. Es muy positivo por un lado, pero también significa que obliga a la institución a responder de mejor manera. Esa triplicación, esa multiplicación por 3 del número de pasajeros no va acompañada y no ha ido acompañada a 2 de las cosas más importantes a la hora de ofrecer un buen servicio. La primera es vías sobre las cuales estamos transitando y si hacemos el paralelismo, quizás, permítame robarme esto de las carreteras, si las carreteras no están bien, los vehículos se dañan, bueno, en el caso ferroviario nos ocurre lo mismo. Don Guillermo, en este tema es bastante importante que en comparación quizá con otros países, nosotros en eso tenemos alguna tecnología un poco más obsoleta. Es decir, si observamos el caso de Panamá, es increíble la diferencia bien mal que hay. En nivel de comparación con otros países, no tanto con Panamá, ¿qué tal estamos nosotros en tecnología en este tema? Debo de recordar de que lo que se hizo en el año 2005, más antes de eso, fue revivir un ferrocarril cuya tecnología corresponde no al siglo XX, sino al siglo XIX. Ese ferrocarril que estamos utilizando, por ejemplo, en ese segmento entre Heredia y el Atlántico y Cartago, que es el que enfocaron ustedes en su reportaje inicial, son vías férreas que fueron diseñadas entre 1880 y 1890, finales del siglo XIX. Eso significa no que los rieles son los mismos que están ahí, pero sí que la tecnología que está detrás de eso es una tecnología de esa época. Es decir, los anchos de trocha son angostos, son el modelo británico que se usaba en esos años. Aún en el mundo quedan únicamente unos cuantos lugares con ese tipo de trocha, en Sudáfrica y en algunos lugares de España y en el norte, en zonas remotas de Argentina. Eso creo que nos hace ver que el intento, que yo diría que es heroico, de rescatar un ferrocarril como este, con un derecho de vía tan valioso como lo tiene, porque hay muchísimas cosas que el ferrocarril tiene y que son muy valiosas, pues es sin lugar a dudas una decisión acertada y esto lo está probando. Ahora que se triplique el número de pasajeros prueba eso. Ahora bien, está el proyecto en la Asamblea Legislativa, pero resulta que ustedes se iban a tomar recursos que provenían de más bien del impuesto a los combustibles. Pero Hacienda se opone. Ya estaba todo listo, don Guillermo Santana. Entonces, ¿cómo entiende uno esas contradicciones a lo interno del propio gobierno? Bueno, y a lo interno también de todos los entornos, ¿verdad? Aún este medio. Así es que yo creo que es válido. En primer lugar, es muy importante para los costarricenses saber que es absolutamente válido disentir y racionalizar los recursos también, ¿verdad? Por otro lado, déjeme decirle que yo no he sentido nunca, y es más, hay un acuerdo de Consejo de Gobierno, que es el acuerdo 151-15, que se tomó en el 19 de mayo de este año, en donde el Consejo de Gobierno entero, por unanimidad, apoya este proyecto. Eso quiere decir que también está incluido ahí el Ministerio de Hacienda. El tema es entonces, el financiamiento. Decir que el Ministerio de Hacienda está opuesto al proyecto, yo creo que es equivocado en el contexto en que lo tenemos que ver. Es decir, y repito, es necesario racionalizar y es necesario también disentir en cuanto a aspectos de la ley. Para eso está en la Asamblea Legislativa, para eso tenemos un Parlamento como el que tenemos, que funciona
y que hace que y permite que los costarricenses a través de sus diputados puedan manifestar sus opiniones. En este caso también me parece muy válido que dentro del Ministerio de Hacienda se revise cuáles son los fondos y de dónde van a provenir los fondos para el financiamiento de la ley. Debemos de recordar que este proyecto fue planteado en la legislatura anterior, es decir, en el cuatrienio pasado. Lo hemos rescatado, yo creo que ha sido muy valiosa la labor de los diputados que en ese momento lo plantearon. Nosotros hemos propuesto mociones para mejorar ciertos aspectos y también para poder lograr que la ley sea satisfactoria para todos. Uno de ellos, muy importante, por supuesto, es lo que está contenido en el capítulo 2 de esa ley, que es el capítulo de promoción y construcción de un tren eléctrico interurbano. Ese capítulo asigna o propone recursos que proveen de una fuente en particular, y es esa la que es cuestionada dentro del Ministerio de Hacienda. Y el tema es por qué se cuestiona, ¿verdad? No la ley. La ley, ¿cómo se financia? En el capítulo 1 tiene unas garantías muy importantes para Incofer que realmente le van a permitir fortalecerse como institución para poder atender estas ¿Qué es lo que se necesidades. financia con este impuesto único de la venta de combustibles? Casi que el funcionamiento del Estado, es decir, el Estado pues no financia sabría muchas de las cosas con este impuesto único de la venta de combustibles, que es similar al precio de lo que se debería pagar por esto. Es un impuesto que se pelea mucho, que es muy jugoso y que se trabaja. ¿Qué tanto se ha trabajado de parte de ustedes, alguna negociación con Hacienda para Correcto. que un poquitito por lo menos de ese impuesto para el se ferrocarril. Seguimos pensando que que es la idea y el concepto de los legisladores que plantearon esto es apropiado, nos parece que es correcto, esa es mi opinión personal, y yo creo que también es muy claro de ver que uno podría pensar que financien, correcto, que ese rubro tenga una incidencia sobre el transporte, pero también hay otros rubros que se pueden buscar y otro tipo de financiamiento. Precisamente en eso estamos. La ley está en su cuarto día de trámite en comisión. Este es el último día de posiciones y de mociones, de aceptación de mociones de acuerdo al artículo 137. Hoy. Eso significa, no, no son días calendarios, sino que los diputados lo llaman 4 veces o 4 días en particular en donde se pueden recibir esas mociones. Después de eso va a plenario. También está pendiente la aprobación de la agenda con la cual se va a ver este proyecto y otros más, y esperamos y estamos muy positivos en que en primer lugar este proyecto tenga un buen puesto en la agenda que se va a revisar en las próximas semanas, y también en lograr un acuerdo con todos los señores diputados. Ha habido muchísima cooperación de ellos en cuanto a buscar opciones en este asunto de financiamiento. Yo creo que todo el mundo es claro en que hay que buscar un financiamiento. Ese financiamiento no es el financiamiento completo del proyecto que tenemos en mente, el sistema TRP, es decir, el sistema de transporte rápido de pasajeros, pero sí sería un excelente punto de arranque, nos permite arrancar inclusive pensando en una construcción a través de fases de elaboración. Yo creo que es importante que todos los costarricenses sepamos que un proyecto de infraestructura nunca se puede hacer de la noche a la mañana, requiere una serie de procesos muy importantes. Cada vez que somos cuidadosos y planificamos el crecimiento de infraestructura, estamos garantizándonos que el impacto que va a tener es el que deseamos, no uno negativo, sino uno positivo. Y debemos de recordar también que en el Incofer en este momento estamos planteando un proyecto que tiene un alcance y una visión de 75 años o más. Es decir, queremos dejarle a los costarricenses un tren eléctrico interurbano que sirva no solamente para resolver los problemas de los próximos 3 o 4 años, ni de los próximos 10 años, sino más bien de los próximos 50 años. ¿Y qué pasa si ese tren eléctrico no? Tal y como lo pensaron no? en 1880, Claro, y hoy día estamos todavía usándolo. ¿Y qué pasa que si ese tren eléctrico no se aprueba ahí en la Asamblea, don Guillermo? Vamos a seguir trabajando. Esto es una tarea importante por eso, de seguir. Hay un plan B para fortalecer la infraestructura actual. Un plan B y un plan C, y seguimos, ¿verdad? Que fortalece la infraestructura actual, los trenes actuales. Correcto, es absolutamente necesario. Yo creo que estamos muy claros en que los costarricenses están diciendo que este es un medio de transporte que consideran absolutamente válido. Además, déjeme decirle que ya en este momento, aún sin la ley aprobada, estamos en un proceso que tiene 2 frentes o 2 líneas de acción. El primero es la racionalización de las rutas que tenemos establecidas hoy día. Estamos trabajando muy cerca de ARECEP y de los entes reguladores en general para lograr esa racionalización de las rutas. Significa esto modificaciones tarifarias que hagan más conveniente a los usuarios el uso del tren, y también
la conexión y la utilización de un corredor que es bastante importante, es decir, más bien es el eje principal de ese sistema TRP del que hemos venido hablando, es el corredor entre Alajuela y Cartago. En el proyecto que vamos a construir a partir del año entrante con la aprobación de la ley, estamos hablando de una renovación de la infraestructura, muy importante porque esta es una zona precisamente urbana. hablando Pero de... aún en este momento, aún con la vía que tenemos, vamos a iniciar un servicio de tren que conecte directamente desde Heredia, San Joaquín de Flores, Río Segundo, etcétera, hasta la Basílica de Cartago. Esto nos va a permitir racionalizar el uso de los equipos que tenemos, nos va a permitir también racionalizar la distribución de las tarifas, y en eso, repito, nos están ayudando mucho los entes reguladores, y yo creo que nos va a permitir también lo que es más importante para el usuario, que es la frecuencia de trenes, es el número de trenes que tenemos o el intervalo de tiempo entre los trenes, porque eso va a permitir movilizar este número de pasajeros que hoy día, francamente, y debo reconocerlo aquí públicamente, no estamos dando abasto. No tenemos la suficiente capacidad como para poder trasladar a todas las personas que quieren usar el ferrocarril. Esa capacidad no solamente va por el lado de comprar más equipos, es también ofrecer una mayor frecuencia de trenes y sobre todo, y este horarios. es el segundo eje, sí, correcto, este es el segundo eje de trabajo fuerte para nosotros en este momento, ese es parte de ese plan B que usted me solicitó, es que vamos y estamos mejorando todas las técnicas de mantenimiento que teníamos en pie. Yo creo que debemos darnos cuenta, y así lo hemos hecho ver a todo el personal de Incofer, que tenemos entre manos un servicio público que es de primera necesidad. Eso significa que los trenes no pueden fallar. Es imposible que un tren no falle, pero lo que podemos hacer es tratar de alcanzar esos niveles de operación que sean óptimos. Y en el tema de niveles de operación y demás, ¿cómo está el tema del equilibrio económico, don Guillermo? ¿Qué tanto está sosteniéndose esa es una el excelente tren? pregunta, porque es realmente otra de las preocupaciones importantes. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales nos hemos dedicado con tanto ahínco a lograr, tratar de lograr la aprobación de esta ley. La ley sí nos va a dar una estabilidad financiera que en este momento no tenemos. Nosotros tenemos una situación en la cual esta es una institución que fue sometida a un cierre técnico a pesar de que nunca se hizo efectivo el cierre 1995. técnico. Eso del 95 al 99 más o menos se ejecutó esto. Se pensó en ese momento en vender el ferrocarril y prepararlo para la venta, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa preparación, entre comillas, para esa venta. Nadie compra un ferrocarril en este momento en el mundo, nadie. ¿Por qué razón? Porque esto es un problema muy grande, o más bien es una empresa muy grande con muchas aristas. Más bien las opciones ahora son muy diferentes, y mejor aún, fue una ventaja, creo yo, para los costarricenses que esa transacción no se hiciera, porque ahora estamos en una oportunidad en la cual de las cenizas puede surgir un ave fénix. Sin embargo, sí es importante decir que esas cenizas no las podemos repartir a diestra y siniestra, porque si no nos va a salir un ave fénix, nos va a salir una rara avis. Y no queremos eso en Costa Rica, queremos un ave fénix, algo que funcione bien, que pueda suplir las necesidades de transporte urbano en San José. Y todavía no sabemos cuál es ese estado de las finanzas que usted encontró. Nosotros tenemos en este momento un estado de subvención del transporte público. Esa subvención, desgraciadamente, no puedo decir que podemos amarrarla, decir es un porcentaje específico, porque nosotros no tenemos, en vista de ese cierre técnico, etcétera, todas las información financiera y de activos, etcétera, de la institución. Hemos trabajado en los últimos 6 meses en esto. Es un trabajo bastante extenso porque es una institución que tiene muchísimos activos por todo el país, y eso ha tenido un costo también importante. Es un costo que queda escondido porque los usuarios no lo están viendo, pero eso nos prepara precisamente para poder entonces estar listos para cuando la ley sea aprobada, estar listos para poder ofrecer mejor capacidad de más servicio. Pero sí, déjeme decirle que la situación el equilibrio es nuestra principal preocupación. Estamos sosteniendo con diferentes actividades. Eso significa que la institución también tiene que dedicarse a generar negocios de otra índole. ¿Se está subvencionando una parte del tren a los usuarios? El transporte público es subvencionado. Y eso es cierto en toda ciudad del mundo. Aún en Panamá, usted que citó ese caso, que es muy importante para nosotros para visualizarlo. Panamá invirtió $2.200 millones en una ruta de 13 kilómetros. Nosotros estamos proponiendo aquí una solución muy diferente. Queremos no un metro, sino un tren de cercanías. Estamos hablando de una distancia de 50 kilómetros de vías férreas nuevas
que le dé mayor capacidad de transporte al sistema de transporte público de San José. Estamos hablando de coligarlo con los sistemas de buses y estamos hablando de un costo que supera los $1.000 millones, pero está muy por debajo de una inversión como la que se hizo en Panamá, y sin embargo consideramos que hoy es objeto técnicamente es viable. de cuestionamientos Correcto, son costos por un altos. alto De hecho, costo. dejaron el El esquema doble del o el metro y triple. ahora van con pasos elevados o con viaductos, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Don para la Guillermo, ciudad. pero hablando de, usted decía conectarse con Cartago y Alajuela, y precisamente Alajuela es como el otro punto. Ustedes no pueden desarrollar la vía en este momento hasta Alajuela y están Ya pidiendo estamos el ahí. apoyo Ya estamos en Río Segundo. al municipio ya podemos decir alajuelense. liga. Si puedo decirlo, ya que están con el tema de fútbol. Ya lo decimos ahí en Alajuela. Por eso, pero ya dejamos Heredia atrás y ahora estamos en Alajuela. Ustedes estaban pidiendo apoyo y ahí está en línea Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, al municipio capitalino. Buenos días, don Roberto. ¿Será posible la llegada del tren a Alajuela por parte, tendrá el apoyo del municipio de Alajuela? Bueno, muy buenos días. Buenos días. A ustedes, un saludo a don Guillermo a la distancia. Buenos días. Y me alegró mucho, primero, escuchar eso de Liga, ¿verdad? Claro, cómo no. Ya estamos ahí, ya estamos. A nosotros eso nos motiva mucho, sobre todo ahora. Y decirle que, por supuesto, estamos en total disposición de seguir colaborando con el INCOFER, y cuando se nos acercaron, les dijimos claramente que contaran con nosotros. Nosotros queremos ser parte de la solución, queremos ser parte del aporte que don Guillermo, la gente del INCOFER, toda la gente que está trabajando con ilusión porque esto llegue a Alajuela, sea una realidad, ojalá a muy corto plazo. Sabemos que se han enfrentado dificultades, sabemos que se está trabajando con seriedad, nos ilusiona mucho escucharlo con los proyectos que tiene, y nos ilusiona mucho también haber estado el otro día en Río Segundo y haber comprobado personalmente el avance que viene en la recuperación de la línea férrea. Los personeros del INCOFER pues han sido claros con nosotros, y creo que es la política que tienen que asumir todos los gobiernos locales, ¿verdad? Ser parte del esfuerzo nacional. Se ha hablado de alguna cifra, don Roberto, igual don Guillermo, que necesita el INCOFER para llegar a llevar el tren hasta Alajuela. ¿Cuánto dinero requiere? ¿El municipio está en capacidad para dar ese dinero que el INCOFER ha pedido? ¿Cuánto es? Nosotros hemos hecho una inversión cercana a los 3.000 millones de colones, que ha sido a partir de las transferencias de capital que recibimos del presupuesto nacional del gobierno actual de este año. Esa inversión la hemos hecho para construir los 10.6 kilómetros de vías férreas que tenemos hasta hoy listos. Yo creo que ese es un esfuerzo que vale la pena recalcar, que es bastante grande de parte de la institución, muy comprometida la institución en esto, y para mí es un orgullo poder dirigirla. 10.6 kilómetros de carretera habrían tenido un costo muchísimo más alto. Yo creo que eso es quizás una de las cosas más importantes que tenemos que resaltar, es la inversión que estamos haciendo con respecto a al tipo de conexión que vamos a tener. Por supuesto que todavía nos falta. ¿Cuánto requiere? La intención son construir 12 kilómetros. Eso nos permite llegar hasta el Hospital San Rafael en Alajuela. Nos faltan 1.2 kilómetros. Yo creo que ya podemos decir que en cuanto a la rehabilitación y reconstrucción de la vía, estamos hablando de una ejecución cercana al 80% del proyecto ya. Cuando tomamos el proyecto tenía 3 años de estar en ejecución y solo tenía un 5% de avance. Nosotros nos hemos dedicado a esta tarea porque consideramos que la primera parte que debemos de tener lista es esa vía en un excelente estado. En este caso estamos usando rieles que son continuos, son soldados. Eso quiere decir que el paso de los ferrocarriles va a ser mucho más cómodo que lo que tenemos ahora en otros sectores, y eso va a ayudarnos también en el mantenimiento de los equipos. Sin embargo, y en esto agradecemos muchísimo la cooperación de la Municipalidad de Alajuela, como ya el señor Thompson lo ha indicado, y también hemos recibido, también tengo que ser honesto y justo también en esto, cooperación de las municipalidades en este momento de Heredia, con el señor Ulate, y también de San Joaquín de Flores. Necesitamos poder construir estaciones o andenes, etcétera, apropiados para un manejo de pasajeros que esperamos que sea grande, ¿verdad? Porque es un manejo de pasajeros de varios miles de personas al día. ¿Cuánto sería lo que ustedes requieren de dinero?
Bueno, eso terminar. hay que medirlo muy bien. ¿Tendrá la Roberto Municipalidad de La Sí, Juela la tenemos. capacidad de colaborar en este tema, don Roberto, en todas estas necesidades que indica don Guillermo? Bueno, para nosotros el tema de la operación del ferrocarril es prioridad y estamos en total disposición de hacerlo. Nos hablaron los representantes del Incofer de una suma que es cercana a los 100 millones de colones en el tema de los pasos. Entendimos que eran alrededor de unos 13 pasos en los intercambios viales para darle, como viene el proyecto, como bien lo dice don Guillermo, realizándose, darle toda la seguridad necesaria, tanto al ferrocarril como a los vehículos. Estamos hablando de aproximadamente 100 millones de colones, según nos hablaron, y de otros 100 millones de colones que ya tenemos presupuestados para la construcción de los andenes. Ellos nos mencionaron también la posibilidad, además de construir un segundo andén en la zona de Río Segundo, que podría aligerar, digamos, lo que es la operación del servicio, por lo menos en esa zona, y bueno, construir el otro andén que tenemos programado cerca del hospital, de manera que en términos generales hablamos de aproximadamente 200 millones de colones, que sí, efectivamente la municipalidad dispone de los recursos, y estaríamos presupuestándolos para tratar de iniciar ese apoyo al Incofer a muy corto plazo. Estamos hablando de los próximos 2 meses aproximadamente, para poder colaborar con ese esfuerzo que es muy grande. Es un esfuerzo que, como bien lo dice don Guillermo, es un esfuerzo país y es un esfuerzo que tiene que ver con toda una revolución del transporte público, en donde Alajuela quiere ser partícipe también. Así es, don Roberto, Muchas y nosotros gracias. también vamos Muchas a gracias. tratar de ser partícipes dándole cobertura a estos temas. Era Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, también a don Guillermo Santana, Liga. director, presidente ejecutivo del Incofer. Muchísimas Muchas gracias. gracias.